El tema de la seguridad, ¿usted qué propone para mejorar la seguridad en la capital del Pues país? lo primero es entender que estamos nadando en Colombia y en Bogotá en narcotráfico. Y eso tiene un impacto directo en lo que está viviendo la ciudadanía. Es decir, el mercado de celulares robados, el mercado de drogas, obviamente, la extorsión, todo tiene que ver con la droga y con el narcotráfico en nuestra ciudad. Carlos Fernando Galán, por ahí dicen que la tercera es la vencida. ¿Será que esta vez sí se da lo de la alcaldía? Yo creo que sí, vamos muy bien, la tendencia es positiva, pero faltan 6 semanas y no podemos aflojar. Las encuestas lo dan a usted como el gran favorito. ¿Se siente tranquilo? Pero no confiado, yo soy consciente por la experiencia precisamente que tengo de que esto se decide, es el día de la elección en la votación, no en encuestas. Las encuestas marcan una tendencia, pero tenemos que trabajar hasta el último minuto. ¿Y en su casa usted también es el favorito? No, favoritos son mis hijos, mis 2 hijos, Julieta y Juan Pablo. ¿Alguno de los candidatos usted lo considera su contrincante? No, digamos, yo lo respeto a todos, tengo más diferencias con algunos que con otros, pero creo que esto debe ser un ejercicio democrático, de ideas, de propuestas, no de graduar al otro como un enemigo al que tengo que acabar, sino alguien con quien tengo diferencias, quiero ganarle, porque creo que tengo la mejor propuesta, pero quiero respetarlo también. De esas propuestas, ¿cuál es la bandera suya? Pues mira, nosotros hemos planteado que Bogotá camine segura y eso tiene 2 componentes. La seguridad, que es lo más urgente, y eso requiere de muchas herramientas, pero el liderazgo es de la alcaldía, con un plan concreto, lucha contra bandas delincuenciales, tecnología, apoyar a las víctimas. Pero camine segura no solamente es un tema de seguridad, es un tema también de que la ciudad avance, que se ponga de acuerdo, que logre consensos, que hemos sido incapaces por cuenta de los egos de los políticos y de los alcaldes que hemos tenido. Entonces yo le propongo a la ciudad que construyamos y avancemos sin quedarnos en esas peleas. El tema de la seguridad, ¿usted qué propone para mejorar la seguridad en la capital del Pues país? lo primero es entender que estamos nadando en Colombia y en Bogotá en narcotráfico. Y eso tiene un impacto directo en lo que está viviendo la ciudadanía. Es decir, el mercado de celulares robados, el mercado de drogas, obviamente, la extorsión, todo tiene que ver con la droga y con el narcotráfico en nuestra ciudad. Entonces, lo primero que hay que hacer es enfrentar a esas bandas delincuenciales con investigación criminal, con inteligencia, apoyando a la policía y a la fiscalía para poder desarticularlas, atacar todos esos mercados ilegales. Eso para mí es lo primero. Y segundo, seguridad ciudadana en términos de tener mayor presencia de policías, liberar a la policía de labores que se le han encargado que no debería cumplir la policía, tener herramientas tecnológicas que permitan fortalecer la presencia en el territorio, cámaras con reconocimiento facial, que permitan detectar una situación de riesgo y enviar un equipo de reacción inmediata y apoyo a las víctimas. Las víctimas en Bogotá son revictimizadas cuando sufren algún delito. Muchas veces ha ocurrido que hay hechos de violencia contra ellas por haber denunciado un delito. Eso no puede ocurrir, tenemos que acompañarlas, entre otras cosas porque eso nos sirve para tener herramientas para judicializar, pero también para tener toda la información. Hoy sabemos apenas la mitad de los delitos que se cometen en Bogotá, porque la mitad no son denunciados. Hablemos un poco del tema familiar. ¿Usted qué cree que le diría a su papá al verlo convertido en el gran político que es hoy en día? Bueno, no sé, le confieso que no sé. Yo pues no me atrevería yo un poco a pensar en qué diría. Yo busco tomar decisiones siempre pensando en lo que vi, lo que conocí. No son fáciles. Para mí es bien difícil, digamos, entender cómo podría él abordar las situaciones que estamos viviendo, pero siempre busco tomar decisiones pensando en qué me recomendaría a él. ¿La política o el periodismo? La política, o sea, me apasionan y me gustan los dos, pero creo que en la política uno puede lograr, si se hace bien, producir más cambios y más rápidamente y más concretos en la vida de la gente. Preguntas rápidas, candidato. ¿Cuánto vale un pasaje del Transmilenio? Transmilenio está en 2.950 pesos. ¿Y el del CIB? El del CIR está en 200 pesos menos, en 2.750. 3 estaciones de Transmilenio. Bueno, Molinos, por ejemplo, Pradera, Toberín, en fin. Si llega un turista a Bogotá, ¿a dónde lo llevaría usted? Bueno, a varios sitios, Monserrate, La Candelaria, el Parque Simón Bolívar, por ejemplo. Esa cámara que está ahí es toda suya, tiene 30 segundos para convencer a los bogotanos. ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, llevo 17 años estudiando en Bogotá. Tengo la capacidad, el conocimiento. Me he caído y me he levantado. He cometido errores y he corregido y eso se necesita para gobernar. Yo no voy a llegar a improvisar. Tengo la capacidad de generar el mejor equipo que pueda tomar decisiones acertadas desde el primer momento y hacer política y gobernar con la verdad, construyendo consensos. Eso es lo que le propongo a Bogotá.
Candidato, muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias.